Muy buenas tardes, profesor, compañeros. En este caso me corresponde hablarles sobre el método del trapecio, que es el primero de los métodos de integración numérica de Newton Cotes, pero primeramente vamos a ver en qué se fundamenta la integración numérica de Newton Cotes. Este tipo de integración numérica va a reemplazar una función complicada o datos tabulados en una tabla de un polinomio de aproximación que es mucho más fácil de integrar. Generalmente, cuando nosotros trabajamos, estamos acostumbrados a que nos den integrales de esta manera. Una integral definida en un intervalo de a a b de f sub n de x con su respectivo diferencial, en donde f sub n puede ser de esta forma. O sea, puede ser una función polinómica con n términos, ¿ok? Pero al momento de trabajar con la integración numérica de Newton-Cotes, esa función se va a convertir en una función más sencilla y va a tener sus respectivos límites que tenía originalmente. Entonces en eso consiste la integración numérica de Newton-Cotes. Tomar una función polinomial bastante complicada y reducirla para poder hallar una aproximación a la integral que estamos buscando. En este ejemplo podemos observar una gráfica. La gráfica de la función sería la curva, la que observamos aquí, esta curva que observamos aquí que va a ir de f sub a f sub b, que esos serían nuestros intervalos o nuestros límites, hablando de la integral dichamente. Y tenemos una línea recta, que es la línea roja, que podemos observar que esa línea la llamamos p sub 1 de x, ¿ok? Entonces, al momento de utilizar la integración numérica de Newton-Cotes, nosotros vamos a encontrar una aproximación a esa integral buscando el área que va a estar bajo la recta que acabamos de crear en los intervalos que originalmente ya tenía esta integral. En este caso podemos ver otro ejemplo. Hablamos de nuestra función original, que en este caso sería la curva que estamos observando aquí, con sus respectivos intervalos, que va a ir de A, que está acá, a B, que está aquí. Entonces, en vez de utilizar una recta, aquí el ejemplo nos muestra que utilizando una parábola también, que sería el p sub 2 de x, yo puedo aproximar al valor de esa integral. Si yo encuentro esta área que está debajo de esta parábola, toda esta área, incluyendo esta, si yo encuentro toda esta área, esa área me va a dar a mí una aproximación a la integral que yo ando buscando, ¿ok? Y si se pueden observar, está dividida en un intervalo. Por lo menos podemos hablar de x sub 0 a x sub 1 y otro intervalo de x sub 1 a x sub 2 utilizando pues los límites originales de la integral, que serían a y b. La regla del trapecio. La regla del trapecio, como les había mencionado, es la primera de las fórmulas de integración de Newton-Cotes. Corresponde al caso en donde el polinomio es de primer grado o una línea recta, ¿ok? Entonces, como podemos observar, la integral siempre va a estar definida. Va a ser una integral definida de un intervalo a un intervalo b de una función con su respectivo diferencial, ¿ok? Todos conocemos y estamos familiarizados con este tipo de escritura, pero al trabajar esa integral va a ser un aproximado a esto que tengo acá, que sería la integral de a a b, pero en este caso sería de a sub 0 más a sub 1x por el diferencial, ¿ok? Entonces, esa recta va a pasar por los puntos a, f de a, y b, f de b, ¿ok? Y esa recta va a estar dada por esta fórmula que tenemos aquí, ¿ok? Que esa fórmula deriva de la fórmula original del trapecio. Entonces, podemos decir ya al final que reduciendo esa fórmula nos queda que el área bajo la línea recta f sub 1 de x es una aproximación a la integral de f de x entre los límites a y b. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar o la que queda sería esta que está de este lado. Entonces, para encontrar la integral solamente tendríamos que encontrar el valor de b menos a y ese resultado multiplicárselo a este cociente que tenemos acá, que sería f de a más f de b sobre 2. Geométricamente, la regla del trapecio equivale a aproximar el área bajo la curva f de x como el área del trapecio que se forma al unir los puntos a, f de a
y b f de b. Entonces, vamos a encontrar es una aproximación. Si nosotros hacemos una comparación y encontramos el valor de una integral y luego utilizamos los valores que tiene propiamente la integral y los reemplazamos en la fórmula del trapecio, vamos a encontrar que va a haber diferencias, que no va a ser exactamente los mismos resultados, porque la regla del trapecio me da una aproximación a la integral, más no el valor exacto de la integral. ¿Eso de qué va a depender? Eso va a depender de la función en sí. Si la función que vamos a tener dentro de la integral es una función lineal, el resultado va a ser mucho más acertado. Mientras, si la función son funciones polinomiales, exponenciales o de cualquier otro tipo, el resultado se va a alejar y lo que vamos a encontrar es una aproximación a la integral que tenemos. Error de la regla del trapecio. Cuando usamos la integral bajo un segmento de línea recta para aproximar la integral bajo una curva, se tiene un error que puede ser importante. Una estimación al error de truncamiento para una sola aplicación de la regla del trapecio lo podemos encontrar utilizando esta fórmula que observamos aquí. Entonces ese error de truncamiento va a ser igual a menos un doceavo, que va a estar multiplicado por la segunda derivada de epsilon, que a su vez va a estar multiplicado por b menos a al cubo, en donde ese b menos a van a ser los valores que la integral originalmente va a tener como límites superiores y límites inferiores. Entonces algo que tenemos que tener en cuenta es que ese epsilon va a ser un lugar entre el intervalo a y el intervalo b. ¿Esto de qué nos sirve? Esto nos sirve para temas posteriores. Existe una regla que se llama regla del trapecio múltiple, en donde en vez de crear un solo trapecio en toda la función, vamos a crear varios subintervalos en donde vamos a construir una serie de trapecios que al momento de encontrar esas áreas me van a dar que la suma de esas áreas que he encontrado me va a aproximar a un valor mucho más cercano a la integral que yo tengo. Entonces, por eso este error es muy imperativo al momento de trabajar con la regla del trapecio múltiple e inclusive los temas que siguen posterior a ese. Ejemplos. El primer ejemplo que nos propone el libro trabajar es un ejemplo de una función polinomial en donde la variable va a estar elevada hasta la quinta potencia. La función sería esta que está acá. Nosotros estamos trabajando este problema con la herramienta Google Colaboratory, que ya pues todos estamos familiarizados con ella. Lo primero que tenemos que hacer es crear la función, que va a ser la función que originalmente nos estaba dando el problema. Entonces la función es la siguiente. Definimos a f de x como 0,2 más 25x menos 200x al cuadrado más 675x al cubo menos 900x a la cuarta más 400x a la quinta. Entonces esa es la función con la que vamos a trabajar. Entonces para utilizar la regla de trapecio nosotros tenemos que utilizar la fórmula de la regla del trapecio en sí. Entonces vamos a definir otra función que se va a llamar trapecio, pero esa regla trapecio va a ir en un intervalo de a a b, que ese intervalo va a estar dado por los límites de la integral que tengo originalmente en el problema propuesto. Entonces, ¿qué dice? Que esa integral va a ser igual a esto que tengo acá, que es la fórmula que nos aparece en el método de la regla del trapecio, que va a ser b menos a multiplicado por el cociente f de a más f de b, dividido todo eso entre 2. Entonces, ¿qué yo quiero? Yo necesito llegar a esa regla del trapecio, que va a estar dada pues en el intervalo de 0 a 8, que es lo que nos dice la integral propiamente. Entonces, ¿qué nos arroja el programa? El programa nos arroja que esa integral va a ser igual a 0,172 y tiene muchos más decimales después de eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí está funcionando el programa y nos da una aproximación a la integral que andamos buscando. No nos da la integral exacta, nos va a dar una aproximación a ella. En este siguiente ejemplo nos piden evaluar la integral de 0 a pi medios de la función 6
más 3 coseno de x con su respectivo diferencial. Entonces, nuevamente trabajamos utilizando la herramienta Google Colab. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es importar la librería mat para utilizar los valores de coseno y pi. Entonces, por eso digo from mat import cos y pi. ¿Ok? Estoy importando esos valores de la librería matemática. Entonces, posterior a eso, ¿qué debo hacer? Debo definir la función. Mi función es 6 más 3 coseno de x. ¿Ok? Entonces, en este caso, utilicé algo que se le llama en programación una función anónima. Una función anónima es aquella la cual puede tener muchos parámetros, pero una sola expresión. En este caso, mi expresión, ¿cuál va a ser? Mi expresión va a ser la función original que tengo. Entonces, en el caso de parámetros, queremos o nos hacemos referencia a las variables. Puede ser una función que tenga más de 2 o 3 variables, por eso nos es de mucha utilidad utilizar las funciones lambda y familiarizarnos con ella. Entonces, dice que f va a ser igual a lambda de x, que a su vez eso va a ser igual a la función que tenemos originalmente. Entonces, nuevamente vamos a definir la función trapecio. Así, de esta manera definimos trapecio de a a b, que eso va a ser igual a la fórmula que habíamos utilizado anteriormente. Entonces, ya que sabemos cómo funciona eso, tenemos que saber que los límites que vamos a utilizar, a y b, en este caso, el límite inferior va a ser 0 y el límite superior, b, va a ser pi medios. Entonces, al momento de saber los valores de a y b, yo pido que se me imprima el valor de la integral y el valor de esa integral va a ser 11,780 con otros decimales al lado derecho. Entonces, si podemos observar, el programa funciona porque nos arroja una aproximación bastante acertada y cercana al valor de la integral original, utilizando otro método diferente al que les había explicado anteriormente. Para cerrar, quisiera comentarles que estos métodos son de mucha ayuda y muy importantes al momento de querer familiarizarnos con lo que es la integral en sí, porque podemos visualizar y observar que no solamente podemos llegar a las integrales utilizando las fórmulas o las maneras mecánicas que utilizábamos en cálculo, sino que podemos llegar a ellas mediante una serie de aproximaciones geométricamente, utilizando la regla de trapecio y todas las reglas que van a explicar mis compañeros posteriormente. Entonces, con eso cierro. Muchas gracias por todo.